Gloria al nombre del Señor. El lunes pasado tuvimos la introducción de lo que son los libros históricos. Perdón, otra vez me equivoco. De qué son los libros poéticos. Y hablamos de las condiciones de la poesía hebrea, los requisitos de la poesía hebrea, que es importante tenerla presente al momento de estudiar los libros poéticos de la Biblia, que son Job, Salmos, Proverbios, Lamentaciones, Cantar de los Cantares, eh, etcétera. Estos libros los vamos a comenzar a estudiar uno por uno, porque es un estudio bíblico. Vamos a verlo tal como aparecen en la Biblia. Y hoy tenemos el honor de poder ayudarlo, asistirlo con el estudio del libro de Job, que es el primero de los libros poéticos. También se dice por la fecha en que fue escrita, que es el primer libro de la Biblia, que es anterior al Pentateuco escrito por Moisés. Vamos a ver cuáles son estas características para ver qué podemos aprender de lo que es este hermoso libro, el libro de Job, a ver cuáles son sus propósitos de este libro. El autor, como ya lo hemos visto, es anónimo. Si leemos, simplemente dice el primer versículo: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es la información que nos brinda el primer versículo, pero como no es una carta, no nos dice quién es el autor. Como es una carta, tampoco nos dice a quién va dirigido. Simplemente está escrito en forma de libro. Por eso está colocado entre amén en esta categoría. Sin embargo, la tradición judía atribuye este libro a Moisés principalmente, pero la mayoría de los comentaristas afirman de que Job este es el autor de su mismo libro, y esta versión es la más aceptada, que Job haya sido el autor de su mismo libro. De hecho, no lo sabemos, son simplemente, podemos citar cuáles son las fuentes que creen en uno y otro tema en particular. Si leemos este libro del capítulo 1 hasta su capítulo 42, el tema principal es la perseverancia del hombre, como vemos cómo persevera el hombre, cómo persevera Job en este caso en particular, a pesar de los sufrimientos, y también observamos que tiene como tema la fidelidad de Dios. No obstante, el libro de Job trata de responder a la pregunta de por qué sufren los justos. Esta es una pregunta inquietante, tanto en el judaísmo antiguo como también en la época contemporánea que nos ha tocado vivir. Siempre se ha tenido presente lo que es, diríamos, que Dios recompensa, o la retribución de Dios es el tema. Que Dios en su amor, en su sabiduría, en su justicia, tiene justa retribución para con los hombres, que al malo siempre le irá mal y a los buenos le irá bien, porque tiene la bendición de Dios, y la bendición de Dios estará siempre con ellos. Ahora, a pesar de que ese es un concepto judío muy arraigado desde el Antiguo Testamento, de que Dios siempre indefectiblemente bendice a los justos, sale el gran dilema teológico, el gran dilema moral. ¿Por qué sufren los justos? ¿Y por qué, como dice Proverbio también, que es un libro de sabiduría, por qué prosperan los malvados? Amén. Esos dos temas van unidos de la mano, son parte de un mismo hilo. ¿Por qué sufren los justos y por qué prosperan los malvados? Recordemos en el libro de Proverbios y en el libro de Salmo también, que hay dos salmos en particular que dicen: casi resbalo cuando veo la prosperidad de los malvados, hasta que Dios me reveló que al final habrá una justa retribución, tanto para uno que para el otro. Que en esta tierra tal vez nosotros no vamos a ver esa justa retribución, pero al final sí habrá una retribución. Este tema es un tema filosófico también, no solamente religioso, y constituye un gran dilema moral.
con grandes connotaciones hasta nuestros días. ¿Por qué sufren los justos? ¿Cuál es el género literario del libro de Job? Y es importante tenerlo presente al momento de interpretar. Job es un libro poético y al mismo tiempo sapiencial, escrito como una obra literaria de poesía dramática. Entiéndase eso. Es una poesía dramática, es un drama. En el drama, como en toda poesía dramática, tiene sus características, tiene sus partes. Amén. Hay una introducción, hay un desarrollo, y aparte del desarrollo hay un nudo o un nudo, pero luego sigue un desenlace o clímax de la obra y finalmente está la conclusión de la obra. En la poesía dramática, como en el drama, intervienen personajes y el diálogo de los personajes es importante porque a través de ese diálogo es que se nos comunica un mensaje. Por lo tanto, cuando leamos el libro de Job, entendamos que es una obra literaria exquisita, muy antigua. Amén. Prácticamente de la misma, es una literatura universal el libro de Job y por lo tanto debe entenderse como una poesía dramática. Si leemos las palabras claves, son las palabras que más se repite. Se repite la palabra sufrimiento, Dios, pecado, justicia, Satanás, sufrimiento, sabiduría, fidelidad. Estas palabras, si comenzamos a subrayarlas, vamos a encontrar que se repiten constantemente. Como obra dramática, el libro tiene sus personajes. ¿Cuáles son los personajes de esta obra? Dios, en primer lugar, y comienza con un diálogo de Dios y Satanás. Óigase eso. Luego está en tercer lugar como personaje Job. Y luego en una segunda categoría, no menos importante, aparecen los amigos de Job, la esposa de Job y los amigos de Job que tienen una reacción o reaccionan y tratan de interpretar el dilema que está atravesando Job y tratan de consolarlo y otros de acusarlo. Ahí está Elifaz, Bildad y Sofar, que son los tres amigos de Job, y un último amigo, el más joven, Eliud, que al final de la obra aparece un diálogo tratando de aconsejar también a Job. La esposa, no sabemos su nombre, la Biblia no registra el nombre de ella. Uno dice para su bien, se salvó que no puso su nombre. Amén, para su bien, por el consejo, diríamos, necio que le dio a su marido. El libro tiene varios énfasis. Primero, subraya el conflicto de Dios con Satanás. Dios versus Satanás. Satanás, el adversario, el gran archienemigo de Dios y enemigo también del hombre. Lucha que está presente en las escrituras desde el libro de Génesis. Porque en Génesis capítulo 3 vemos como Satanás engaña al hombre y le hace pecar. Y también en Génesis establece la lucha entre Satanás y el hombre, queriendo Satanás destruir la imagen de Dios que está en el hombre. Por eso es que le dice en Génesis 3:15, tú le dirás en el carcañar y la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, que es una de las grandes profecías, un protoevangelio que aparece en el libro de Génesis. Esta lucha entre Dios y Satanás se hace más patente en el libro Apocalipsis. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo, me parece que es el capítulo 11. Busquemos a ver si estoy en lo correcto. Apocalipsis capítulo, perdón, me parece capítulo 12. Amén. Y en ese capítulo aparece una gran señal que es la señal de una mujer. Luego aparece la señal del dragón. Y esa señal, Apocalipsis capítulo 12, después la señal del dragón, dice Juan que vio una gran señal en el cielo, un gran dragón escarlata, el dragón antiguo, y que él y sus ángeles, pero se levantó Miguel y peleó contra él y sus ángeles, la gran lucha, el gran conflicto, amén, de Satanás y los ángeles de Dios y los ángeles de Dios peleando en contra de Satanás en el cielo hasta que Satanás es finalmente derribado. En este punto hay un enlace entre el libro de Job y el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 12, porque este conflicto, esta lucha, también está registrada en Apocalipsis. Lógicamente, aparece en otros libros más. Esto es un dualismo
que aparece en las escrituras de mucha literatura universal, la lucha entre el bien y el mal, pero no se puede interpretar simplemente alegóricamente, si diciendo que el libro de Job no es un personaje real, estamos equivocados, es un personaje real. Job existió históricamente, por lo tanto es un personaje histórico, es una historia verídica que no debemos interpretar alegóricamente como si fuese una ficción, una obra de teatro. Es un libro real. Está escrito en la forma poética, en literatura, en poesía dramática, y transmite un mensaje inspirado. Estamos hablando de literatura sapiensal y estamos hablando de poesía inspirada. Uno de los grandes temas, aparte del conflicto entre Dios y Satanás que aparece en el capítulo 1 y 2, es la retribución divina, que le estuvimos hablando casi ahora. Es un tema importante en este libro, el cual es uno de los grandes temas también del judaísmo. Es decir, Dios retribuye al hombre, llena de bendición al justo y castiga trágicamente a los malvados. Bajo esta perspectiva, los malvados no pueden ir, no les puede ir bien. Es el argumento que tienen siempre los amigos de Job, un argumento que es firme en el judaísmo, las creencias del judaísmo, el judaísmo antiguo. Los malvados no le puede ir bien. Eso es como un axioma, una verdad bien establecida. Y si a Job le va mal, no es porque sea bueno, es porque entonces es malvado y simplemente él debe reconocer su culpa y arrepentirse delante de Dios. Los justos pueden sufrir, sin embargo, Job siendo un hombre justo, de repente, perdón, los justos para ellos no pueden sufrir. Sin embargo, Job siendo un hombre justo, de repente es asolado por el Todopoderoso y parece que fue Dios, porque todos los primeros castigos que vemos fueron del cielo que bajaron. Un rayo bajó del cielo, una tormenta cayó del cielo, eso es como el cielo está contra ti. Te está cayendo juicios que vienen del cielo, lo que está diciendo. No son hechos que provocados por el hombre, sino que es provocado por la naturaleza y que se entiende que cuando la naturaleza actúa es Dios mismo que estaba actuando. Entonces, y esto es el dilema. Un dilema que pone en duda el carácter moral de Job. ¿Acaso Job es pecador que le vienen tantas cosas malas? Y decimos que lamentablemente hoy estamos todavía con ese dilema. O un hermanito le va mal económicamente y comienzan a juzgar de inmediato que esté en pecado. Tal vez fracasa en su matrimonio o tiene una enfermedad. Oiga, aparte de la enfermedad que está padeciendo, lo estamos agobiando con nuestros prejuicios personales diciendo que tal vez ese hermano está en pecado. Y eso es incorrecto, hermano. En los tiempos de Cristo existía ese pensamiento judío que está muy arraigado. ¿Quién pecó? Este es su padre para que haya nacido ciego. Le preguntan los discípulos a Cristo. No es que haya pecado esto su padre. Hay enfermedades que vienen, por supuesto, producto del pecado, pero no todas las enfermedades son consecuencia del pecado. Amén. Hay muchas cosas malas que vienen producto del pecado, pero no todas las cosas malas son producto del pecado. Aunque en términos general, la maldad entró al mundo por el pecado y todos lamentablemente podemos sufrir cualquier daño producto de la maldad que ya está en el mundo. Amén. Entonces, en conclusión, a la cual llegan sus amigos es que Job, por lo tanto, estaba en pecado y que al mismo tiempo analiza y cuestiona la justicia de Dios. Esto lo hace Job. Job siempre está alegando su inocencia. Tal vez vemos a un Job que se justifica mucho. Amén. Y ustedes dirían, primero vemos a un Job medio deprimido, que maldice el día en que nació. Luego vimos a un Job obligado a defenderse ante las constantes acusaciones de sus amigos. Amén. Y se defiende con tanta tenacidad que prácticamente se está justificando y simplemente clama que quien diera ir a la tribunal de Dios, quien fuese juez para intervenir en su lucha, en su demanda de él contra Dios. Si no es pecador, ¿por qué estoy siendo asolado como si fuera pecador? Ese es el dilema de Job. Y este dilema está lógicamente prácticamente en las tres secciones, en las tres diálogos principales de este libro. ¿En qué fecha se escribió el libro de Job?
Espero que estén aprendiendo bastante de este libro, es muy importante. Hay una primera fecha que nos dice que fue aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. Esa es la fecha más antigua. Otros, sin embargo, sitúan que Job fue escrito en una fecha no determinada del siglo VII o el siglo cuarto, incluso. Sin embargo, no importa la fecha en que fue escrita, lo que se relata en el libro de Job es que Job es un patriarca que existió antes que Abraham. Por lo tanto, es muy importante tener presente que la narración del libro de Job abarca un periodo de tiempo que es anterior a Abraham. No estamos hablando, lo que hay discusión sobre la fecha en que posiblemente fue escrito el libro de Job. Si fue escrito en el siglo X antes de Cristo, entonces Job corresponde correctamente a lo que muchos afirman que es el primer libro de la Biblia en ser escrito. Si es así, lo aceptamos, pero no es relevante en este caso la fecha en que fue escrito. Sabemos que es un libro inspirado y sabemos que es una historia real y sabemos que comunica un mensaje de parte de Dios, el cual es importante para el judaísmo antiguo, pero también lo es para nosotros en la actualidad. Contexto histórico del libro. Existen varios puntos de vista sobre la fecha en que se escribió, como ya lo vimos. Esta se extiende desde la época de Abraham hasta el exilio, o sea, una época bastante amplia. Con el contexto geográfico, como dice Job 1.1, vivió en Uz. Uz de los Caldeos es una región grande al este del Jordán que comprende la tierra de Edom en el sur y también la tierra de Siria en el norte. Así es que la historia de Job tuvo lugar en Arabia, posiblemente, y no en Israel. De hecho, la historia de Job no se desarrolla en Israel. Son pocos los libros de la Biblia que no se desarrollan en Israel. Ahora, recordemos que cuando vimos introducción a la Biblia, hablamos de la canonicidad de los libros de la Biblia. Y cuando hablamos de la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento, habían ciertas condiciones para aceptarlos como canónico o no. Entre ellos que esté escrito en hebreo o arameo. Y en este caso, Job cumple esas condiciones porque está escrito en hebreo arameo. La segunda condición es que esté escrito anterior a Zacarías, porque después de Zacarías, en el periodo intertestamentario, no hubo revelación de parte de Dios. Y también que haya sido escrito por un judío. O sea que cumple todos los parámetros que se requerían para analizar si un libro del Antiguo Testamento podría considerarse como canónico. El último parámetro es que estés de acuerdo con con la doctrina, que no contradiga la escritura que es antes de él. Y de hecho, no contradice ninguna parte de la escritura y demuestra por sí mismo o los efectos del mismo que es un libro inspirado por el efecto que ha tenido a lo largo de los siglos sobre Israel y también sobre los creyentes, sobre la iglesia en la actualidad. ¿Cuál es la enseñanza moral de Job? Hay una enseñanza moral, lógicamente. Hay una enseñanza teológica también en este libro. Dios, a pesar de los ataques de Satanás, mantiene su confianza en Job, al cual describe como justo, recto y apartado del mal. No obstante, Job queda atrapado en un conflicto que se originó en el cielo. Qué gran dilema. Oiga, un conflicto que se originó en el cielo que él no provocó. Job queda atrapado en este conflicto. ¿Acaso las decisiones del cielo pueden influir sobre nuestro destino y nuestra suerte? Y esta es la enseñanza principal que como creyente la iglesia debe asumir en la actualidad. Cuando no hay explicaciones racionales, ni siquiera teológica, para el desastre y el dolor, el creyente debe confiar en la sabiduría y el amor de Dios. Esto es lo básico que tenemos que tener presente cuando comenzamos a leer el libro de Job. A veces sufrimos, a veces tenemos fracasos matrimoniales, a veces hay fracasos en la familia, fracasos en nuestros hijos, a veces hay muerte, hay desastre,
hay desastre económico, hay enfermedades que llegan a nuestra vida, hay accidentes que nos pueden ocurrir. Y a veces en medio del quebranto, del dolor, comenzamos a cuestionarnos. Amén. Y esta es la gran verdad. Cuando no hay explicaciones racionales, ni siquiera teológicas, para el desastre y el dolor humano, el creyente debe confiar en la sabiduría y el amor de Dios siempre, en todo momento. La teodicea en el libro de Job. Teodicea es el tratado sobre Dios. El libro de Job presenta de manera temprana argumentos racionales de la existencia de Dios y sus atributos. O sea, no está hablando de la existencia de Dios, pero está lógicamente demostrando, dando por hecho, por sentado de que Dios existe y que, y que Dios interviene en los asuntos de los hombres. Y por lo tanto, el libro de Job es una teodicea, trata de enseñar, de demostrar la existencia de Dios, intenta racionalizar la relación de Dios con el hombre. O sea, si Dios existe, ¿de qué forma, de qué manera nosotros nos podemos relacionar con Dios? ¿Cuál debe ser la relación del hombre con Dios? Y esta es la gran teodicea del libro de Job. ¿Cómo leer a Job? Porque es un libro, dijimos que es una poesía inspirada, dijimos que es una obra dramática. ¿Cómo leerla? Job constituye una grandiosa obra literaria de gran valor universal. Tiene un prólogo, capítulo 1, los primeros 2 versos, es el prólogo del libro de Job. Y ese prólogo es bastante corto. ¿Qué me dice el prólogo? Hubo en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y ahí continúa con el prólogo. Amén. El prólogo continúa y aún más y dice, su hacienda, comienza a hablar de su riqueza, sus hijos, su familia, y eran sus hijos, y iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y, y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job, como era justo, los enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás, porque era un hombre justo, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. O sea, ese prólogo que va desde el verso 1 hasta el 5 nos presenta la introducción de lo que es esta buena obra. Al final, en el capítulo 42, como toda obra dramática, tiene un prólogo, que es la introducción, y un epílogo, que es la conclusión. En el capítulo 42 aparece el epílogo, la conclusión, y aparece en el versículo 7 hasta el versículo 17, donde Job reconoce diríamos, su falta delante de Dios, se humilla delante de Dios y Dios lo restituye, restaura la condición de Job y la condición final de Job llega a ser mucho más próspera que la primera. Eso aparece ya en la parte final, que es el epílogo de la obra, que está en el capítulo 42, del verso 7 hasta el 17. La parte central se llama el cuerpo de la obra. El epílogo y el prólogo está escrito en prosa. Prosa significa el lenguaje común con que escribimos, que está compuesto por párrafos, oraciones y párrafos. Pero el cuerpo de la obra está escrito en poesía, y esta poesía, amén, está en forma de diálogos. Amén. Así que todo el cuerpo de la obra se divide en 6 ciclos de diálogo. O sea, primero está Eliú. Hay 3 discursos, 3 discursos de Eliú y 3 respuestas de 3 discursos de Eliú, 3 discursos de Elifaz, 2 discursos de Bildad
tres discursos de Bildad y tres de Sofar. O sea, ellos intervienen de forma ordenada y hay una ronda de discursos y aparecen tres rondas de discursos, ellos tratando de persuadir a Job de su error y en vez de darle consuelo a Job, lo que están es tratando de persuadirlo y de convencerlo de que Job está en falta delante de Dios y que debe arrepentirse. ¿Cómo se manifiestan estos discursos? Veamos más claramente, que ahí está un poquito confuso. Los discursos de Job y sus amigos es una primera sección que aparecen 3 veces. Luego está el discurso final de Eliud, o el amigo más joven, que aparece finalmente con un discurso. Y el libro concluye con 2 diálogos finales de Dios con Job. Dios llama a Job y le dice, vamos a conversar ahora. Dios aparece, interrumpe el discurso de Eliud y toma el control. Y al interrumpir el discurso de Eliud, dice, ¿quién es este que oscurece el consejo? Mandando como quien dice callar a Eliud, y comienza Dios a hablar con Job acerca de su sabiduría. ¿Tienes conocimiento, Job? ¿Tienes sabiduría? Si tú sabes tanto, demuéstrame, y comienza a probar a Job, a retar a Job en cuanto a su conocimiento sobre el universo y sobre la creación animal, y luego comienza a probar a Dios sobre su poder y sobre la autoridad que tiene Dios. Y Job finalmente dice, pongo mi mano sobre mi boca y me callo ante ti. Y se humilla y simplemente dice, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven, y se humilla en polvo y ceniza delante de Dios, y ahí es que Dios comienza a restituir a Job. Una lección importante: por más justo que uno se crea delante de Dios, no debemos justificarnos nunca delante de Dios, o porque lo dice la misma Biblia, sea el hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que nosotros nunca podemos justificarnos delante de Dios, como nos presenta el libro de Job. Recuérdese que el libro de Job es una obra dramática, y como obra dramática tiene sus licencias poéticas, que no son las mismas que las licencias teológicas. Dios pide que lo lleven a un tribunal y que haya un árbitro entre él y Dios para decirle a Dios que por qué le está sufriendo si es justo. En teología eso no se puede hacer. No podemos nosotros ser tan temerarios para pedir tener a Dios frente a frente y hablar con él. Pero en que una obra teatral, una obra dramática como esta, eso se ve realmente impactante, bien dramático, lo que presenta esta obra literaria. No solamente es poesía, dijimos, el libro de Job, más que poesía, es obra de sabiduría. El libro de Job ofrece un contraste en la sabiduría humana y la sabiduría divina, de la cual se habla específicamente en el capítulo 28. La sabiduría humana expresada en los argumentos de los 3 amigos de Job y en la defensa de Job, en 4 secciones de diálogos interminables que parecen que nunca terminan, que parece que uno repite los argumentos del otro y no concluyen o no dicen las cosas con claridad, que esta sabiduría humana, filosófica, no conducen al hombre a ninguna parte y nos dejan sumidos en incertidumbre. Usted ve todos los diálogos de Job con sus amigos y todavía se queda en incertidumbre, pero ¿qué dijeron? ¿Cuál es la conclusión? Díganme cuál es la conclusión. Estamos en incertidumbre porque no está muy claro. Constituye una reflexión humana sobre Dios y el sufrimiento del hombre. En contraste, la sabiduría divina, que ya se ve en los discursos de Dios con Job, amén, expresada en los 2 discursos de Job, de Dios, amén, es una sabiduría única y con valor inestimable. El hombre no puede esperar comprenderla en su totalidad. Dios la posee, sin embargo, en su totalidad, y quiere compartir esa sabiduría con nosotros los creyentes. Quizás el hombre no conozca qué está pasando en el cielo, pero Dios le llama a confiar en su sabiduría, aun cuando no lo podamos entender. Hay cosas que pasan en el cielo, hay cosas que pasan en las regiones celestes que nos pueden afectar. Sí, no la entendemos, no lo entendemos, pero debemos confiar en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios
que está siempre a favor de nosotros. Recordemos que dice la palabra del Señor que Dios no quiere nuestro mal, sino que Él siempre quiere hacer nuestro bien. Él busca hacernos el bien y no el mal. ¿Cuál es la clave para interpretar el libro de Job? Ya hemos visto muchos indicios, las características principales de este libro. Número uno, tomar en cuenta su género literario. Porque si vamos a interpretar un libro, eso es lo primero que hay que hacer. Se trata de poesía, ya que todo el cuerpo de la obra está escrita en versos. Número dos, tenga presente que es una obra dramática. Tiene sus licencias poéticas, con una estructura característica. La presentación, los primeros versículos, el desarrollo o clímax de la obra y el desenlace final de la obra. Tenga en cuenta que el mensaje de la obra o la reflexión de la obra se transmite en forma de diálogos entre los personajes. Tanto las escenas de los diálogos, es como una obra en la iglesia, en un teatro. Escena 1, escena 2, baja el telón, cierra el telón, cada vez se presenta un diálogo y una escena distinta. Y comenzamos con la primera escena en el cielo, cuando se abre el telón, aparece primeramente, la primera escena que se abre es el que presenta la obra, y el que presenta la obra nos hace el prólogo acerca de quién es Job. Y luego en la primera escena aparece el diálogo entre Dios y Satanás, el cual se presentó en la reunión de los hijos de Dios. Y esta es la primera escena. Por lo tanto, las escenas como los diálogos siguen un guión, deben verse como un todo. No podemos sacar conclusiones precipitadas en la misma por un diálogo. Un diálogo no determina un principio, no determina la doctrina. El propósito no es establecer una doctrina, está comunicando una verdad y tenemos que ver el todo para comprender qué es lo que nos está comunicando esta obra. Ni tampoco analizando un versículo podemos llegar a afirmar una doctrina. No, tenemos que llegar hasta su final para ver cuál es el mensaje que Dios quiere transmitir. Por lo tanto, siga cuidadosamente el desarrollo y el desenlace de la obra y descubra cuál es el enfoque principal de esta obra. De esta forma, vamos a descubrir su propósito general. Así que tenemos que leer el libro de Job. No, diríamos, usando el método fragmentario, quita y pon. Amén. El método fragmentario, yo cojo un versículo de Job acá, lo quito, lo corto y lo pego. Quito y pongo, quito y pongo. Y así no se hace teología. Amén. Tenemos que esforzarnos un poquito y leer la obra entera. Y Job es una obra bastante voluminosa, tiene 42 capítulos. Y como es poesía, hay que interpretarla de manera poética también. O sea que hay que sudar un poquito para uno entender cabalmente el libro de Job. Hay que quemarse la pestaña, como muchas veces decimos, que a veces queremos que nos digan la verdad de inmediato. Y a veces me dicen algunos estudiantes, profesor, es que usted da mucha vuelta, explica demasiado, dígame la verdad inmediato. No, que las cosas fáciles no son así, hay que demostrar el por qué. Tenemos que escudriñar, profundizar como manda las escrituras. Amén. Ahí en este verso aparece el carácter de Dios en el libro de Job. El libro de Job presenta el carácter de Dios de manera siguiente. Hablamos de teodicea. Teodicea es el discurso de demostrar la existencia de Dios. Ya vimos cuál es la teodicea de Dios, de Job, ¿verdad? Está demostrando que Dios existe y está relatando de cómo el ser humano puede relacionarse con Dios. En Job, mire que a veces nos pasamos por alto y creemos como no es teología, es una obra dramática. Sí, no es teología, es obra dramática, pero también hace teología porque es poesía inspirada, es inspirada por Dios. Dios libera, ahí está. En el libro de Job aparece Dios liberado. Dios es glorioso, Dios es invisible, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es poderoso o todopoderoso, Dios provee, Dios es justo, Dios es inescrutable, Dios es sabio y también aparece que Dios se aira. Y eso es buscándolo superficialmente. Si comenzamos a hablar
el aspecto o el enfoque teológico acerca del carácter de Dios, hay mucha revelación desde muy temprano acerca de ese Dios. Dios es personal, Dios es real, Dios existe, no es inventado por la mente humana, y como es personal y moral, exige una relación personal con el ser humano y quiere relacionarse con el ser humano. Y estos son los atributos principales de un Dios soberano, el único Dios verdadero que está presentado en el libro de Job. Y asimismo aparece muchísimas veces el nombre de Dios. No es como Esther, que en Esther no aparece una sola vez el nombre de Dios. Aquí constantemente aparece el nombre de Dios. Pero tampoco hace mucha referencia a la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que no hace tanta referencia a la obediencia a la ley de Moisés? No hay énfasis en someterse a los preceptos de la ley de Moisés. ¿Qué consideran ustedes? ¿Por qué el libro de Job, a diferencia de otro libro, no vemos ese énfasis en el templo, ni vemos ese énfasis en someternos a los preceptos de la ley de Moisés, como los demás libros del Antiguo Testamento? Porque todavía no estaba la ley de Moisés. Porque Exactamente, porque la narración del libro de Job es anterior a Moisés, y por ser anterior a Moisés no había ley ni tampoco existía lo que es el templo. Amén. Ni el tabernáculo tampoco existía. Y por eso precisamente que decimos que es el primer libro en ser escrito de la Biblia, escrito en el siglo X antes de Cristo. Amén. Y así lo hemos sostenido por largo tiempo. Estas son la división del libro de Job. El capítulo 1 del libro de Job, pueden buscar en su Biblia, pues vayan conmigo para que comprendamos. Los primeros, el capítulo 1, verso 1 al 5, es el prólogo. El prólogo es la introducción. Cuando vamos a presentar una obra, aparece el presentador. Se abre el telón, aparece el presentador y da este discurso, que es el prólogo de la obra. Se cierra el telón y aparece la primera escena. Correcto. En la primera escena encontramos, amén, el diálogo entre, entre Dios y Satanás. Una gran reunión. Job, amén, Job se presenta, no sé cómo decir, escurridizamente, porque la Biblia dice que el Satanás se viste de ángel de luz, correcto, y presenta a Satanás como nuestro adversario y le da el nombre del acusador, correcto. Y en Job capítulo 1 y 2 está ese diálogo donde Satanás se presentó en la reunión de los hijos de Dios, de los santos, de los ángeles. Él se presentó y comenzó a acusar a Job. Ahí están los capítulos 1 y 2, que es la gran acusación de Job y cómo Job llega al gran desastre de su vida. Correcto. Luego el primer diálogo comienza en el capítulo 1, capítulo 3. El primer diálogo es bastante triste. En este diálogo hablamos de depresión. En este diálogo hablamos de sufrimiento. Job maldice el día en que nació. Por eso hablamos de depresión, sufrimiento, dolor, quebrantamiento de Job, que luego se disculpa porque habló con el dolor. Y eso nos dice que cuando estamos enojados no hablemos. Cuando estemos dolidos no hablar. Porque las muchas palabras, como dice la Biblia, no falta el pecado. En ese primer discurso se introducen los discursos con estas palabras de Job del capítulo 3. Correcto. De inmediato, el primero de los amigos que responde es Elifaz, que le responde locuazmente a Job. Luego Job le responde, se defiende Elifaz y aparece en el diálogo Bildad. Le responde a Bildad y aparece en el diálogo Sofar. Y en esa primera fase son 3 diálogos. Luego viene otra fase más de diálogos. Y así los diálogos de la obra de Job parecen interminables. 3 veces se repite el diálogo de Job con sus amigos. Y finalmente aparece un cuarto diálogo, una última ola de diálogo, que es el de Eliú, un cuarto amigo de Job que se había mantenido callado
observando lo que estaba pasando, y eso está en el capítulo 32 al 37, un gran discurso muy elocuente, que muchos dicen que Eliú tenía razón, aunque según la opinión de Dios era un necio también, porque al final estaba también acusando a Job. Y Dios le dice, ¿quién es este que opaca el consejo? O sea, que no estaba tan en lo correcto, pero por lo menos tuvo algo muy positivo. Y es que Eliú escuchó antes de comentar. Y los demás amigos se precipitaron a juzgar y no escuchar al otro en el sufrimiento humano. Y que nosotros estamos llamados a aconsejar. Lo primero que tenemos que hacer como consejeros es escuchar, la escucha activa. Y eso hizo Eliud, por lo menos, aunque acusó a los demás amigos de Job de ser incompetentes porque no lograron convencer a Job para que se humillara. Y él intentó hacerlo. O sea que también él terminó siendo humillado. Al final vemos una historia bella, como ustedes mencionaron en la semana pasada, cuando hablamos superficialmente sobre esta historia, que al final Dios llama a Job para que ore por sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. No estaba en ese grupo Eliú, porque Eliú fue más sensato y tuvo un poquito más de tacto que los demás amigos. Y por esa razón, Eliú por lo menos se libró de esa humillación. En los capítulos 38 en adelante aparecen los diálogos de Dios hablando con Job. 38 y 40, 41 y 42 es el segundo diálogo. Dios se le aparece en un torbellino y comienza a dialogar con Job. Y la parte final, que es el epílogo, nos presenta la liberación de Job y la prosperidad de Job. Esta es otro bosquejo, la sinopsis o vista común del libro. Primero, número 1, la aflicción de Job. Los primeros 5 versículos, su prosperidad, su riqueza. Luego vemos su adversidad, cómo llega la adversidad de Job. Esa adversidad llegó como consecuencia el conflicto entre Satanás y Dios. Ahí está la adversidad de Job. Y el capítulo 3 vemos la perplejidad de Job, cómo reacciona Job ante esta ola enorme de adversidad. Y estos primeros 3 capítulos podemos decir cómo se desarrolló, cómo se presentó la aflicción de Job. Luego está la defensa de Job en 3 etapas, que son 3 ciclos de conversaciones con sus 3 amigos. Primer ciclo de conversación, Job se justifica, se defiende de ellos. Segundo ciclo, Job se defiende de ellos. Tercer ciclo, Job se defiende de ellos. O sea, 3 ciclos que parecen interminables de discurso de cada uno de los amigos de Job, y Job defendiéndose de cada uno de estos amigos de las acusaciones que estos esgrimían en contra de él. Finalmente, en la parte final del libro, que es el capítulo 38, vemos la liberación de Job. Dios humilla a Job. ¿Dónde está tu sabiduría? Eso es como decía, cuando Dios hizo la tierra, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas, Job? Si tú eres sabio, contéstame esta pregunta, le decía Job. Le decía Dios a Job. Así que Dios humilla a Job. Y luego, finalmente, en esos 2 discursos de Job, de Dios, amén, que hace reconocer a Job que no tenía conocimiento de lo más mínimo de nada, ni de la creación, ni del mundo animal, ni de ninguna de esas cosas, ni tampoco tenía poder, y que el poder estaba en Dios. Al final, Job se humilla y Dios honra a Job. Esta es lo que se llama la estructura del libro de Job. Así, cuando leamos el libro de Job, no te impacientes. Si no te impacientes, porque a veces tantos discursos como que te cansan. ¿Cómo tú lees esos discursos? Amén. ¿Cómo te sientes cuando lees los discursos en el libro de Job? Le encontramos como que no le encontramos pie ni cabeza, no sabemos de qué están hablando. Amén. Entonces, como que no podemos seguir, nos hace difícil seguir la secuencia de cada discurso, pero tenemos que aprender a seguir la secuencia de cada discurso. Usted toma el primer discurso de Eliú, el primer discurso de Elifaz, segundo discurso de Elifaz, tercer discurso de Elifaz, y ve los argumentos de Elifaz.
Así es, de Bildad toma el primer discurso de Bildad, el segundo, el tercero, y ve los argumentos de cada, que expuso Bildad en cada uno de sus discursos. Y Sofar también hizo argumentos, hizo 2 discursos. ¿Cuáles son los argumentos que expone Sofar? Correcto, para uno ver cómo se desenlaza la obra. Y finalmente hay un discurso bastante extenso de Liu, y hay que saber cuáles son los argumentos de Liu. Y eso es lógicamente el razonamiento humano. Y aparte del razonamiento humano, que son esta gran ola de discurso, aparece lo que es la sabiduría divina, que son los 2 discursos de Dios, finalizando los capítulos 38 hasta el 41. Amén. Los 2 discursos de Dios. La primera cosa que tenemos que ver y estudiar para poder comprenderla es el diálogo de Dios con Satanás. Eso es capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien puede leerme el versículo 6 en adelante? Verso 6 hasta el 12. ¿Quién puede leerme? El capítulo 6, pastor. Job capítulo 1, versículo 6 hasta el 12. 1:6. 1:6. ¿Qué dice? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Correcto, esa es la primera escena. Y ahí comienzan a llegar los males de Job. Pero sin embargo, a pesar de que le quitaron todas sus riquezas, Job no maldijo a Dios. Y hay una segunda escena en el cielo. ¿Cuál es la segunda escena? Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Capítulo 2, versículo 1. 1 hasta el versículo 5. 1 al 5. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía Retiene. que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Amén. Ahora, y tomaba Job. déjelo hasta ahí. Recuerde que esta es una obra literaria, es una poesía dramática, ¿correcto? Eso fue lo que dijimos. Y que muchas palabras son dramatizadas, no se pueden tomar literalmente. Ni teológicamente podemos hacer una doctrina de ella. Tenemos que ver cuál es el propósito de la obra.
El versículo que usted me leyó me sorprende. Versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Dios puede ser incitado por Satanás teológicamente hablando? Pregunto. ¿No? ¿Dios puede ser incitado por Satanás teológicamente hablando? ¿Puede Dios ser tentado? ¿Puede Dios ser seducido a hacer el mal sin causa? Teológicamente hablando, no es posible. Amén. Y eso es claro en la revelación de Dios. Satanás no puede incitar o tentar a Dios para que él haga cosas que son contrarias a su principio de justicia. Eso es claro, pues conocemos el carácter moral de Dios y que Dios es soberano y que Dios no es un niño para que lo engañen con un dulce. Amén. ¿De qué estamos hablando? Que esta es una obra dramática y no podemos interpretarla literalmente como si fuese una revelación, correcto, sino que tenemos que ver cuál es el punto, el enfoque principal de esta obra, qué nos quiere transmitir la obra. No sé si me entendieron, Elizabeth, Ingrid. ¿No dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie? Amén. No puede ser incitado a hacer el mal. Entonces, lógicamente que esas expresiones tenemos que verlas en ese contexto. Pastor, yo creo otra cosa. Esto es registro inspirado. Amén. Dios inspiró este registro, pero no todo lo que está escrito puede tomarlo literalmente. Satanás dijo, piel por piel y todo lo que el hombre, versículo 4, piel por piel y todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Eso lo dijo Dios o lo dijo Satanás? Lo dijo Satanás. ¿Esas son palabras inspiradas o es un registro inspirado? Una palabra inspirada es la que sale de la boca de Dios y Dios la declara. Registro inspirado es que Dios registra al escritor a registrar o escribir lo que otro dijo, pero no está afirmando que sea cierto o que, o que, o que esto tenga un carácter, diríamos, de inspiración. Lo que es inspirado es el registro. Amén. No lo que declara. Lo que declara, Satanás lo está declarando, pero no es palabra de Dios. Amén. Si no es palabra Tengo de una Dios, pregunta, pastor. dígame. Tengo una pregunta. Aquí dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Correcto. Cuando están hablando de los hijos de Dios, ¿a qué se refieren? Los ángeles. A los ángeles. Los ángeles. Entonces, y hace diferencia entre los ángeles buenos que tienen acceso a la presencia de Dios y que están en el trono de Dios, y los ángeles malos, de verdad, que están apartados de Dios. Hay una diferencia entre ángeles buenos y ángeles malos o ángeles caídos. entonces Satanás tiene acceso a ir allá al cielo. Exactamente. Vamos a verlo. Ahora, con respecto a este diálogo que aparece en el primer y segundo capítulo de Job, nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del diálogo? ¿Cuál es su propósito? En este diálogo, Satanás pone en duda por qué Job le sirve a Dios, insinuando que le sirve a Dios no de balde, sino por los beneficios que le da. Pero a pesar de los ataques de Satanás, Dios mantiene su confianza en Job, al cual describe como justo, recto y apartado del mal. Ese es el propósito principal de este diálogo. Más de ahí, nosotros estamos agregando. Ahora, la reunión con Dios. ¿Cuál es su escenario? De que me hablaste ahora casi mente, Elizabeth. ¿Una corte? Sí, parece como una corte. ¿Un trono? Posiblemente.
Una asamblea, más probable es una corte, una asamblea en un proceso judicial. Esa es la escena que se nos presenta, una gran reunión, una gran asamblea, y en esa gran asamblea de los hijos de Dios se presenta a Dios como juez justo de toda la tierra y Satanás como el adversario, el acusador. Y a Job, lógicamente, está en esta escena no presente, sino que se habla de él como la persona del cual se está acusando. Gracias a Dios que ahora Cristo ha vencido y está delante de Dios como nuestro abogado. Primera Juan 2:1 nos dice que si efectivamente Satanás es nuestro adversario, nuestro acusador, pero si alguno ha pecado, que dice Juan, abogados tenemos en el cielo que nos defiende, a Jesucristo, el cual murió por nosotros y también intercede por nosotros delante del tribunal de Dios, delante del trono de Dios. El gran dilema teológico es este: ¿puede Satanás entrar al cielo? En Job, los hijos de Dios, ángeles buenos, se presentaron delante de Dios. Aparecen dos versículos, Job 1:6 y Job 2:1. Y entre ellos vino también Satanás, que la Biblia declara que se viste de ángel de luz. La Biblia distingue los ángeles buenos que tienen acceso a Dios y están delante del trono día y noche de los ángeles caídos, que son distintos. ¿Dónde se hizo esta reunión de los hijos de Dios? Primera pregunta. ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Si fue en el cielo, ¿acaso Satanás no fue excluido y expulsado del cielo? Isaías 14, verso 12 al 15, Ezequiel 28, verso 12 al 19, como Lucas también del 10 al 18, asevera que Satanás fue expulsado del cielo. ¿Lo dice la Biblia? Pregunto, ¿lo dice la Biblia? Amén. Ingrid. Amén. Amén. Freddy. Amén. Expulsado del cielo. Ujú. Entonces, ¿dónde fue la reunión? Sí. Seguimos. En la tierra. Dice la Biblia que la tierra es el escenario poco probable porque es el estrado de sus pies. Y además está hablando de los hijos de Dios, nombre que se dan o se designa a los ángeles. Y por lo tanto, no parece que la tierra sea el escenario probable. Así que no podemos hacer teología y decir, no, no, no. La reunión no fue en el cielo, fue una asamblea, perdón, fue una asamblea realizada en el cielo, en los aires, en las esferas celestes, no fue en la tierra. Eso es lo primero. Segundo, es claro que el propósito teológico de este libro es hablar, no es hablar del cosmos satánico. ¿Sabe qué es el cosmos satánico? Lo que dice el apóstol Pablo. Pablo habla, por ejemplo, en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las maldades, amén. Toda esa lucha que tenemos. Igualmente Daniel 10:13 me habla de esa lucha. Apocalipsis capítulo 12 me habla de esa lucha. Hay muchos versos que me hablan de un cosmos satánico, que Satanás está en los aires y los aires están contaminados. Esos aires contaminados donde opera Satanás actualmente es el cosmos satánico. Ahí entramos a la respuesta de Elizabeth. Amén. ¿Tiene aún Satanás y los ángeles caídos acceso al cielo? Yo pienso que no, pastor. No tienen acceso al trono de Dios, porque fueron expulsados al trono de Dios, del trono de Dios, y se le quitó su dignidad. Amén. Ahí está la pregunta. ¿Tiene Satanás y los ángeles caídos acceso a Dios? Este es el tema principal. La Biblia nos presenta que Lucifer, como un gran arcángel, lleno de hermosura y perfección el día de su creación, el cual se rebeló contra Dios.
A consecuencia de su rebelión, Satanás fue primero expulsado del trono de Dios, donde radicaba su gloria y está el centro de su gobierno. Y segundo, fue despojado de su gloria y de su dignidad. Lo dice eso Isaías 14, 12 al 15. Pero hay textos en la Biblia que parecen indicarnos que aún Satanás y los ángeles caídos tienen acceso a ciertas regiones del cielo. Aún no directamente en el trono de Dios, porque no pueden entrar al trono de Dios, porque es inaccesible para ellos a causa de su pecado y a causa de su contaminación, pero aún pueden operar en los aires. Amén. Efesios 6:12 me dice que Satanás opera en los aires. Amén. Aires contaminados, los aires contaminados en maldad. ¿Puede leerme Efesios 6:12 alguien? Pastor, yo he escuchado que muchos que quedaron como ángeles caídos en el segundo cielo. ¿Eso es así? Bueno, se habla de un segundo cielo, tercer cielo. El segundo cielo es el cosmos, correcto. El primer cielo de esto está el trono de Dios. De ese primer cielo fue arrojado Satanás. Amén. Y a ese primer cielo no puede entrar, lógicamente, porque es donde está el trono de Dios. Amén. El segundo cielo, que son los aires, amén, en ese segundo cielo, amén, o ese cosmos satánico, como llaman los teólogos, sí hay acceso a los demonios. Los demonios operan en los aires. Amén. Y fue en los aires que se reunió los hijos de Dios con Dios. Igual es en los aires que va a tener la gran batalla de los ángeles de Dios contra los ángeles de Satanás. Satanás y sus ángeles de Apocalipsis capítulo 12. Es en los aires que va a tener esa gran batalla. Así que la esfera de esta reunión, de esta gran asamblea de Dios con los hijos de él, con sus ángeles, fue en los aires, como lo dice, amén, Efesios 6:12 que me dijo, ¿alguien lo tiene? Y Dice, Daniel 10:13, léame, dice, Elizabeth. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En En las los regiones celestes. celestes, habla del cielo. Daniel 10:13. Daniel 10:13. ¿Lo tienen? Espérame, paso. Ingrid, ve buscándome Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante. Leerlo, pastor. Daniel Léamelo, por favor. 10:3. Daniel 10:13, léamelo, por favor, Freddy. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. O sea, los reyes de Persia y el príncipe de Persia está hablando de demonios que tienen autoridad en los cielos y que cuando Daniel estaba orando, pidiendo la revelación de parte de Dios, Dios envió a su ángel Gabriel para darle respuesta Miguel. a Daniel, pero que no pudo porque encontró oposición en los cielos. Amén. Y estuvo peleando por 21 días. Óigase, una gran batalla. O sea, Daniel 10:13 me está hablando de una gran batalla en los cielos. Ahora, a pesar de que ahora Satanás y sus ángeles aún están operando en los cielos, la Biblia me registra que aún de allí serán lanzados. Eso es Apocalipsis capítulo 12, Ingrid, versículo 7 en adelante. Aún de allí serán lanzados. ¿Cuándo?
Vamos a ver cuándo. Ahí lo dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y Amén. ellos, O sea, Apocalipsis 12, finaliza esa descripción diciendo, ay de los que están en la 12:7. tierra. Amén. Ay de los que están en la tierra, pues Satanás ha descendido. Pero fíjese lo que ha leído Ingrid. Amén. Que fueron lanzados de los aires. Amén. O sea que lamentablemente aún Satanás tiene su papel como acusador en los aires. Los aires están contaminados. Y por eso es que nos enseñan a nosotros el concepto de guerra espiritual, que no estamos luchando para persuadir a Dios, estamos luchando contra huestes de maldad, estamos luchando contra demonios en los aires, demonios que tienen autoridad sobre naciones, sobre regiones enteras, y que esa lucha tenemos que hacerla revistiéndonos de ese poder espiritual que está en Dios. En conclusión, vuelvo a preguntar, la reunión, la asamblea de Dios con los ángeles, ¿dónde se realizó? ¿En la tierra o en el cielo? en los aires, En los aires. En los aires, correcto. Pregunto, ¿en el trono de Dios tienen acceso Satanás y los ángeles caídos al trono de Dios? No, No, porque fueron lanzados de ahí. Pero actúan aún en los aires. sí, en los aires sí. ¿Cuándo serán lanzados en los aires? al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Estamos hablando ya al finalizando la gran tribulación. Amén. Ya después de la séptima trompeta, cuando están los juicios de gran tribulación, amén, aparece esa gran visión y esa gran señal en el cielo, que en ese tiempo ya también Satanás, su destino es en descenso. Primero fue arrojado del trono de Dios, del cielo. Segundo, va a ser arrojado, despejado de los aires, los cielos. Amén. Y confinado a la tierra, porque dice después, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás viene, amén, con gran ira contra él. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Esta, lógicamente, no es la enseñanza principal del libro de Job. Es una enseñanza bíblica que se desarrolla posteriormente al libro de Job. Pero nosotros hoy, lo que quiere decir esta reunión de Satanás, de Dios con sus santos, esta gran asamblea, el propósito es exaltar el carácter de Job y que Job es un hombre íntegro y a pesar de que del mal que ha recibido injustamente, aún él retiene el nombre de Dios, correcto, y no maldice a Dios. Ese es el gran propósito de esta primera reunión o primera asamblea, de este diálogo inicial que aparece en el libro de Job. Amén. Así que tenemos que verlo de esta forma. ¿Cuál es el propósito principal del diálogo de Dios y Satanás en el capítulo 1 y 2 de Job? Demostrar la integridad de Job, que a pesar del daño que ha recibido, Job no maldice a Dios, retiene el nombre de Dios y lo retiene. Ahí va su esposa, que fue la primera que fue de Job. ¿Qué le dijo la esposa a Job? ¿Alguien recuerda? Que maldijera a Dios y se muriera. Correcto. ¿Dónde está eso? Ahí está, versículo 7. Job capítulo 2, versículo 7 en adelante.
Ya vimos que Jehová Dios dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. ¿Qué pasó después de eso? Job, capítulo 2, versículo 7. ¿Quién puede leerme? Amén. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Esto es una enseñanza moral fuerte, correcto. David mismo hizo una oración y dijo, Señor, no me haga tan pobre que maldiga tu nombre, ni tan rico que me olvide de ti. O sea que nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo y me fortalece. Pablo dijo eso porque él comenzó el discurso diciendo, sé vivir humildemente. O sea, yo sé vivir en escasez. Yo sé lo que es pasar necesidades, dice el apóstol Pablo, pero también sé vivir en abundancia, porque hay personas cuando les llega la abundancia se olvidan de Dios. Correcto. Entonces él pide, el salmista pedía a Dios que no le diera ni mucha riqueza ni mucha pobreza. Amén. Y Pablo al contrario decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mucha riqueza, mucha pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es en todo. Y esto dice Job, le serviremos a Dios solamente en lo bueno. Y cuando lleguen los días malos, no le serviremos a Dios. O sea que aún en los tiempos malos tenemos que confiar en la sabiduría de sabiduría y la bondad de Dios para con nosotros. Continuamos con este libro. Es claro que el propósito teológico de este libro no es hablarnos del cosmos satánico, de Satanás, sus ángeles, un tema muy incipiente, o sea que ese tema no estaba desarrollado en esa época, no figuraba ese tema en la literatura judía antigua, pero ahora, lógicamente, nosotros tenemos conocimiento de ese tema, pero es a la luz de la Biblia entera, de la revelación completa de Dios, incluyendo el Nuevo Testamento. ¿Tiene Satanás y los ángeles caídos acceso a Dios? Ya lo vimos y seguimos. El diálogo de los amigos de Job, que es un diálogo bastante larguito. Elifaz Temanita es el primero del diálogo, Bildad Subita y Sofar Naamita, que son los diálogos principales en la segunda sección. Y esta segunda sección termina con el diálogo de Eliú. Estos diálogos son los que forman parte de la primera sección de diálogos de este libro. Pero estos diálogos me gustaría dejarlo para la próxima semana, para nosotros poder analizarlo y hacerle a ustedes una invitación para que lea en la Biblia el diálogo de cada uno de ellos. Ya le mandé este material por su correo electrónico, puede usarlo como base, pero estudie cuál es el planteamiento, cuál es el discurso de Elifaz, en qué se basa él, de qué acusa a Job. Correcto. No vamos a ver la defensa de Job, porque Job se defiende después de cada diálogo de uno. Job se defiende de sus acusaciones. Hay un primer discurso, entonces Job le responde. Segundo discurso, Job le responde. Tercer discurso, Job le responde. Y asimismo, cada uno tienen tres discursos. Amén. Bildad Suita también tiene tres discursos y Job le responde en cada discurso. Luego viene Sofar, que tiene solamente dos discursos y Job le responde. Y finalmente aparece el discurso prominente de Eliud, que tiene varios capítulos. Y también Job no le responde porque Dios interviene. Dios interrumpe el discurso de Eliud. Amén. Y comienza directamente a hablar con Dios.
Esta sección, que es muy importante, no quería darla muy apresuradamente para concluir hoy en un solo día el libro de Job. Vamos a dividirlo, por lo tanto, en 2 secciones. Amén. Y en la próxima sección vamos a ver la parte principal del libro, que son los discursos. Amén. Para entender la naturaleza del libro, tenemos que ver los discursos y cuál es la conclusión final, que son los discursos de Dios. Amén. Y hasta aquí vamos a terminar, por lo tanto, con esta primera presentación del libro de Job.